¿Qué tal? Hoy vamos a ver el tema de histograma. Vamos a ver cómo se realiza un histograma con una serie de datos que hemos seleccionado. Y antes que nada, bueno, apóyanos con un like, suscríbete al canal y vamos a comenzar. Antes que nada, vamos a ver una pequeña definición, algunas características de los histogramas, ¿sí? Y lo que podemos observar es que es una gráfica de barras, ¿sí? Que permite describir el comportamiento de un conjunto de datos en cuanto a su tendencia central, su forma y dispersión. Lo que podemos observar aquí es un histograma en donde los datos están concentrados con cierta tendencia hacia el centro. Sin embargo, existen otros que tienen otro tipo de tendencias. Por ejemplo, en este podemos observar que están más cercanos a los valores de 17.65, independientemente del tipo de investigación que estemos usando. También existen otros que existe una dispersión más acentuada y otros que no presentan valores absolutos eh, que, digamos, en cada marca de clase sean muy diferentes. En esta diapositiva vamos a ver las partes más importantes del histograma. Lo que podemos observar en la parte inferior del histograma es precisamente los intervalos de clase, que vamos a ver cómo se obtienen. Y también otra parte importante son las marcas de clase, que es el punto medio entre estos valores del intervalo de clase. Y finalmente vamos o podemos observar la frecuencia absoluta. En este caso, en la primera barra tiene 3 unidades, en la segunda tiene 6 unidades y en la tercera tiene únicamente 2 y se repite en las barras, la penúltima y la última barra, y evidentemente con los intervalos de clase correspondientes. Entonces, aquí lo que primero vamos a obtener sería el ancho de esos intervalos, ¿sí? El primer paso es calcular o, bueno, observar cuántos datos tenemos. Esto viene de nuestros datos. Ahorita hacemos el ejemplo del número de datos que estemos considerando, de nuestra prueba de laboratorio, de las muestras que hemos tomado en campo. El cálculo del rango es el valor máximo menos el valor mínimo de nuestra serie de datos. Después utilizamos la regla de Sturges, que es algo muy sencillo, pero es muy interesante. Como podemos observar, es la unidad más 3.322, logaritmo base 10 de n, que sería precisamente el número de datos. Y en caso de que no sea un valor entero, podemos hacer una aproximación al siguiente valor. Ahorita vemos el ejemplo. Y con estos datos previamente calculados obtenemos el ancho de los intervalos, ¿sí? Y aquí viene un histograma en donde podemos observar cómo se presenta precisamente este intervalo, que es estos puntos de esta barra, ¿sí? Que nos permiten conocer cuál es el límite superior y el límite inferior, ¿sí? Y entonces aquí presento los datos que vamos a utilizar. Es elaborar un histograma a partir de las pruebas de laboratorio de compresión uniaxial que se realizaron en cilindros de roca caliza. Aquí tomé algunos datos, ¿sí? Y bueno, son un total de 15 datos. Aquí están las unidades. Y con estos vamos a elaborar nuestro eh, histograma a partir de una prueba o de una serie de pruebas de laboratorio, ¿sí? Y lo primero, como ya comentábamos, era encontrar los intervalos de clase. Del lado izquierdo tenemos los datos que acabamos de presentar y vamos a ir calculando cada uno de los pasos para encontrar finalmente el ancho de estos intervalos de clase. Y lo primero, bueno, el número de datos, precisamente tenemos 15 de estas pruebas de laboratorio. Después observamos que el valor máximo, ¿sí? Que es 280, ¿sí? Menos el valor mínimo, hacemos la resta, encontramos que son 100,
100 unidades. Y después aplicamos la regla de Sturges con el logaritmo de 15 datos que precisamente tenemos aquí en el total. Y encontramos que son 4.9. Entonces lo aproximamos a 5 por comodidad, porque es mucho más sencillo hacer nuestro histograma. Finalmente, con el R, que sería el rango, que en este caso fueron 100, y el número de datos, ¿sí? El número de intervalos que calculamos con la regla de Sturges, encontramos que son 20 unidades de este intervalo. En la parte superior tengo lo que acabamos de calcular, pero ya como los números son más pequeños, y me va a servir precisamente para llenar mi tabla de frecuencias, y con esta tabla de frecuencias voy a poder obtener mi histograma, ¿sí? Y entonces, del lado izquierdo, donde estoy señalando, vamos a empezar a obtener precisamente el límite inferior y el límite superior, y empezamos con el valor de 180 kilogramos por centímetro cuadrado. Y dado que tenemos un ancho de esos intervalos de 20 unidades, vamos sumando, ¿sí?, consecutivamente estos valores, ¿sí? Y como pueden ver, en el siguiente renglón se repite 200, ahorita comentamos por qué, ¿sí? Y lo que sucede es precisamente que este corchete nos está diciendo que este valor, o que este es abierto, digamos, podemos considerar que en este intervalo podemos tener los valores de 180, más sin embargo, yo puse aquí un paréntesis y consideramos que los valores que sean de 200 los vamos a incluir en el siguiente intervalo, ¿sí? Ahorita hacemos el ejemplo. Y entonces repetimos la suma precisamente de los intervalos para encontrar esos límites inferiores y superiores. Y una vez que terminamos, entonces vamos a ver qué son las marcas de clase. Las marcas de clase es el punto medio de un intervalo de clase, es decir, vamos a buscar el punto medio de cada uno de estos intervalos para poder fabricar o para poder construir nuestro histograma finalmente, ¿sí? Y entonces, dado que es el valor medio, el punto medio, calculamos el valor medio entre estos intervalos y lo vamos colocando. En este caso es 210, 230, 250 y 270. Ahora sí, vamos a ver esa interacción entre estos corchetes, entre este corchete y el paréntesis con la frecuencia absoluta. Vamos a ver la definición o una definición de la frecuencia absoluta, que es el número de veces que se presenta un valor donde el subíndice representa cada uno de los valores. Es decir, que a partir de mi serie de pruebas de laboratorios, las voy a clasificar en estos intervalos, ¿sí? Pero considerando que cuando esté el corchete en el límite inferior, sí voy a incluir ese valor, y cuando esté el paréntesis en el límite superior, no voy a incluir el valor de 200. Por ejemplo, aquí sí voy a incluir tres unidades, ¿sí? o tres valores que sí están en este intervalo, ¿sí? El de 180 sí lo voy a incluir. En caso de que se presentara 200, no lo voy a incluir precisamente porque estoy restringiendo con este valor del paréntesis, ¿sí? Este valor es cerrado, entonces lo consideraría en el siguiente renglón. Y entonces así sucesivamente, ¿no? Observo que en mi serie de datos, ¿sí? 6 valores están en este intervalo, y en el siguiente observo que 4 valores están en el siguiente intervalo. Finalmente, únicamente una unidad en el penúltimo intervalo. En el intervalo final será también una unidad, ¿sí? Y finalmente, en la última columna, vemos la frecuencia absoluta acumulada, y es la suma de las frecuencias absolutas de todos los valores inferiores o iguales al valor considerado. Entonces, en el primer renglón no tengo nada que acumular más que el valor de este intervalo, de la frecuencia absoluta, ¿sí? Y en el siguiente ya puedo sumar el valor anterior más 6 unidades, que me dan precisamente 9, y así sucesivamente. En el siguiente renglón me da 13, hasta que encuentro el valor total de mis
frecuencias absolutas para comprobarlo. Es una forma de comprobar que es correcta el cálculo de la frecuencia absoluta acumulada. Y entonces aquí ya tengo los mismos resultados en la parte superior. Voy a construir mi histograma. Podemos observar que las marcas de clase ya están precisamente señaladas como el valor medio de cada intervalo. ¿Sí? Estos intervalos están precisamente o definen estas barras. Y para la altura de nuestro histograma, entonces sería con base en la frecuencia absoluta. En el primero tengo 3 unidades, ¿sí? Y después tengo 6 unidades. En el siguiente renglón me indica, o en la siguiente barra me indica que son solamente 4. Y es común también ver que se empieza a repetir valores. Y entonces, en este caso, las últimas 2 barras es una única unidad. Y después, para hacer la frecuencia acumulada, podemos observar que ya tenemos en la última columna los valores que nos van a permitir hacer el gráfico de la frecuencia acumulada, siguiendo precisamente los valores que se acumularon con base en las marcas de clase, ¿sí? Hasta que terminemos de utilizar todos los valores de la frecuencia acumulada, y nuevamente tienen que coincidir con la suma total de las frecuencias absolutas. Sin más por el momento, te agradezco que hayas seguido el video. Espero que te haya gustado. Si tienes algún comentario, adelante, es bienvenido. Y en caso contrario, también pues sigue observando y sigue abordando los videos que tengamos para que los puedas comentar. ¿Sí? Y bueno, apóyanos con un like y suscríbete al canal.